Comenzamos el nuevo tema, circuitos eléctricos y electrónicos. En él podemos destacar dos grandes bloques. Por una parte tendríamos todo lo que es la parte de electricidad, que ya la había dado en años anteriores, y por otra parte el bloque de electrónica, que serían conceptos nuevos que se introducen en este nuevo año. Debido a la longitud del tema, en este vídeo solo vamos a tratar los dos primeros apartados, componentes de un circuito eléctrico y magnitud eléctrica, sin incluir el apartado 2.5, la ley de Ohm. Los circuitos eléctricos están formados por un generador y varios elementos que se conectan entre sí. Como mínimo tendríamos un generador, tendríamos que tener un receptor, podemos tener elementos de maniobra y control, podemos tener elementos de protección y debemos tener conductores que nos conecten todos esos elementos. A lo largo del tema vamos a hablar de los generadores, pilas, baterías, alternadores, enchufes, de los receptores, lámparas, motor, zumbador, resistor, de los elementos de maniobra y control, pulsador, interruptor, conmutador, conmutador doble, de los elementos de protección como el fusible y el magnetotérmico, de los aparatos de medida como el voltímetro y el amperímetro y de los conductores. Comenzamos con los generadores. Un generador tiene dos polos y va a circular la corriente del polo negativo al polo positivo. Dentro del generador sería al revés, del polo positivo al negativo. Los generadores los podemos dividir entre generadores de corriente continua o generadores de corriente alterna. Dentro de la continua tendríamos las pilas o baterías y dentro de la corriente alterna pues podríamos utilizar un alternador o por ejemplo el simple enchufe de la casa. Receptores. Los receptores son los encargados de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Podemos encontrarnos receptores como una bombilla que nos va a transformar la energía eléctrica en energía luminosa. Podríamos tener un motor que nos transformará la energía eléctrica en energía mecánica. Podemos tener un zumbador que nos transformará la energía eléctrica en energía acústica. Y podemos tener resistencias que nos van a transformar la energía eléctrica en energía calorífica. Como elementos de maniobra y control son todos aquellos que nos van a permitir manipular el circuito y que actúe dependiendo como nosotros queramos. Los más comunes podemos tener un pulsador. Pueden ser normalmente abierto o normalmente cerrado. El normalmente abierto, que es el símbolo superior, es aquel que cuando no está pulsado no deja pasar la corriente y mientras que se pulsa sí deja pasar la corriente. Y el pulsador normalmente cerrado sería al contrario. Cuando no se pulsa sí deja pasar la corriente y cuando lo estamos pulsando interrumpe el paso de la corriente. Un interruptor que simplemente va a dejar permitir o no el paso de la corriente. Lo podéis diferenciar porque solamente va a tener dos patillas de conexión. Conmutadores. Aquí os represento un conmutador de palanca y un conmutador final de carrera. En este caso, el conmutador lo que va a hacer es desviar la corriente hacia un circuito u otro circuito. Y un conmutador doble, que nosotros, por ejemplo, lo vamos a utilizar siempre en lo que es inversión de giro de un motor, por ejemplo. Como elemento de protección, son todos aquellos que se encargan de proteger de sobretensiones, sobreintensidades o derivaciones. Por lo tanto, protege tanto a los componentes del circuito como a las personas o animales que puedan manipularlo. Para próximos años hablaremos de lo que es un diferencial que nos protege sobre las derivaciones, pero en este año vamos a centrarnos solamente en aquellos que nos protegen sobre tensiones y sobre intensidades. En una sobreintensidad se protege, por ejemplo, con un fusible. Un fusible está formado por un hilo conductor fino que cuando sobrepasa la intensidad que admite ese conductor se rompe y entonces corta el circuito eléctrico y protege a los demás componentes. Un magnetotérmico lo que hace es que cuando hay una sobretensión, pues entonces salta e interrumpe el circuito.
A diferencia del fusible, el magnetotérmico simplemente subiendo la palanquita volvemos a rearmarlo, pero el fusible hay que sustituirlo por otro porque está físicamente roto. Para poder saber cómo funciona un circuito, encontrar sus averías y tener unos conocimientos básicos, debemos emplear aparatos de medida. El aparato de medida por excelencia sería el polímetro, como el que tenemos en el taller. Generalmente lo vamos a utilizar en dos modos: como voltímetro, para medir las tensiones, como amperímetro, para medir las intensidades. También en el taller lo usamos para ver la continuidad de un cable o no. Y por último, nos encontramos con los conductores. Los conductores ya sabemos que son los elementos que nos van a conectar entre sí todos los demás elementos del circuito eléctrico. Como símbolos podemos encontrar lo siguiente: en caso de que dos cables se crucen pero no estén conectados entre sí, se representarán con una especie de puentecito. También podemos tener un empalme que se representa con un punto o derivaciones. Magnitudes eléctricas. En primer lugar vamos a hablar de lo que es la carga eléctrica. Ya sabéis de física que la materia está formada por átomos, en cuyo núcleo tenemos los neutrones y protones, y alrededor de ese núcleo están orbitando los electrones. Y también sabemos que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Bien, esto de la carga negativa o positiva es una propiedad intrínseca de cada una de las partículas, y van a producir que cuando acerquemos dos cargas del mismo signo, se produzca una fuerza de repulsión, y cuando acerquemos dos cargas de distinto signo, se produzca una fuerza de atracción. La carga se mide en coulombios, y un coulombio sería la carga eléctrica que tendrían 6.250.000 billones de electrones, aproximadamente. Tensión o voltaje. La tensión o voltaje nos lo va a proporcionar las baterías o los generadores en general, y consiste en que va a existir entre los polos de ese generador una diferencia de energía o diferencia de potencial, DDP, de manera que va a haber circulación de corriente desde un polo hacia otro. Si hacemos un símil hidráulico, podemos ver que habrá circulación de agua mientras que exista una diferencia de altura entre un depósito y otro de agua. Es decir, mientras que una bomba esté bombeando agua a un nivel superior, a un depósito superior, el agua de ese depósito irá circulando y cayendo a depósitos inferiores. Cuando la bomba deje de bombear agua al depósito superior, llegará un momento en que todo el agua caiga y dejará de haber circulación. Una pila hace lo mismo en un circuito eléctrico. Esa pila da energía a esos electrones para que circulen de donde hay una diferencia de potencial a otra. Si por ejemplo hacemos el símil de presiones y nos imaginamos que en el aula está toda repleta de alumnos, que no cabe ni un solo alfiler, y el pasillo está vacío, si de repente desapareciese la puerta, ¿qué pasaría? Efectivamente, habría como una especie de avalancha de alumnos hacia el pasillo, de donde hay más presión a donde hay menos presión. En el símil hidráulico hemos dicho que hay circulación de agua de donde hay mayor altura a donde hay menor altura. Diferencia de altura, diferencia de presión. Bien, en un circuito eléctrico, la diferencia de potencial es la que va a hacer que haya circulación de corriente. Estos conceptos hizo que a finales del siglo XIX, cuando todavía no se conocía la composición de la materia, de los átomos con los electrones, los protones, las cargas, etc., pues se supuso que la circulación convencionalmente iba a ir del polo positivo al polo negativo, como diciendo que la circulación va a ser donde hay mayor potencial a menor potencial, diferencia de potencial, igual que en el símil hidráulico y que en el símil de las presiones. Sin embargo, más adelante, cuando se descubrió que eran los electrones de carga negativa los que realmente se movían y circulaban, pues entonces ya se introdujo lo que es la circulación real. Esto da motivo a que, dependiendo qué documentos consultéis, podáis ver que ponen que la circulación es en el sentido convencional, como vienen aquí en las flechas en rojo, del polo positivo al polo negativo, o el sentido de la circulación real, que sería el de los electrones azules que se están moviendo, que van del polo negativo al polo positivo. Para el análisis de circuitos a nosotros nos da igual, y lo que vamos a utilizar va a ser el sentido de circulación real en este curso.
Por tanto, definimos tensión o voltaje como la cantidad de energía por unidad de carga que es capaz de proporcionar un generador. Se va a representar con la letra V mayúscula y se mide en voltios. Por tanto, un voltio equivaldrá a un julio por culombio. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente se define como la cantidad de cargas eléctricas que pasan por una sección del conductor en un tiempo determinado. Si volvemos con el símil hidráulico, recordad que la bomba era la que suministraba una diferencia de altura al agua para que hubiese circulación de agua. En el circuito eléctrico, el generador es el que genera una diferencia de potencial para que haya circulación de electrones. Bien, pues la intensidad eléctrica es la cantidad de carga que pasa por esa sección, igual que en el símil hidráulico sería la cantidad de agua que circula del depósito superior al depósito inferior. Esta magnitud, la intensidad, se representa con la I latina mayúscula y se mide en amperios. De tal forma que un amperio equivaldrá a un culombio por segundo. La resistencia eléctrica se escribe con una R mayúscula y se mide en ohmios, que se representa con la letra omega mayúscula del alfabeto griego. Se define como la oposición que encuentran las cargas eléctricas a su movimiento y va a depender de tres magnitudes: de la longitud, de la sección y del material del que esté hecho el conductor. De tal forma que la resistencia será igual a resistividad por longitud partido sección. Si hacemos un símil y nos imaginamos a muchas personas que quieren ir desde un lugar A a un lugar B por un caminito, y esas personas representan electrones, es evidente que a esas personas, a esos electrones, le va a costar más llegar a su destino si la distancia que tienen que recorrer es mucho mayor. Por lo tanto, a mayor longitud, mayor resistencia. También, si el camino por donde tienen que ir es un camino muy estrecho, que nos obliga a ir en fila de 1, tardaremos más o nos costará más llegar al destino que si el camino fuese muy ancho. Por lo tanto, si la sección es mayor, la resistencia en este caso disminuye y será menor. Y por último, la resistividad. Esta es una propiedad intrínseca del material del que esté hecho el conductor. Ya sabéis de años anteriores que la materia puede ser, o los materiales pueden ser conductores o aislantes. De tal forma que la resistividad, a mayor resistividad, mayor resistencia. Al ser una propiedad intrínseca de cada material, existen unas tablas que nos van a decir cuál es la resistividad de cada uno de ellos. Además, va a depender de la temperatura a la que esté medida, pero eso es un concepto que ahora mismo a nosotros no nos interesa. Ya lo veréis en años superiores. En esta tabla, por ejemplo, podéis ver que la plata es el material mejor conductor porque tiene una resistividad más chica, 1,59 por 10 elevado a menos 8 ohmios por metro. Después está el cobre, el oro, el aluminio, etc. Lo ideal sería que todos los materiales estuviesen hechos de plata, por ejemplo, porque van a presentar menor resistencia y por lo tanto va a haber menores pérdidas en la circulación de la corriente. Pero por motivos económicos obvios, pues los materiales, los conductores, perdón, suelen ser cables de cobre o cables de aluminio. Aquí tenemos un ejercicio típico de cálculo de resistencias. Nos dice qué resistencia ofrecerán al paso de la corriente dos tramos de cable, uno de cobre y otro de aluminio, de 10 metros de longitud y 4 metros cuadrados de sección, dándonos también la resistividad del cobre y del aluminio como dato. Bien, en cualquier problema tenemos que primero sacar los datos que nos da el enunciado. Nos pregunta que calculemos la resistencia. Así que la ponemos como interrogante, dándonos como dato que la longitud son de 10 metros que la sección es de 4 milímetros cuadrados y la resistividad tanto del cobre, que es de 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohmio por metro, y la resistividad del aluminio, que es de 2,82 por 10 elevado a la menos 8 ohmio por metro.
Bien, cuando hemos sacado todos los datos tenemos que comprobar de que están en el sistema internacional. Y nos damos cuenta que la única magnitud que no lo está es la sección, que nos viene en milímetros cuadrados. Y por lo tanto tenemos que pasar esos milímetros cuadrados a metros. Para eso multiplico con milímetros cuadrados abajo, metros cuadrados arriba. Un metro equivalen a 1000 milímetros, pero como las magnitudes están al cuadrado, lo ponemos al cuadrado. De esta forma, los milímetros cuadrados que tenemos aquí se me van con los milímetros cuadrados que tenemos aquí. Y al hacer esa operación, nos quedará que 4 por 1 dividido entre 1000 al cuadrado es 4 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Bien, una vez que tenemos ya todas las unidades en el sistema internacional, ponemos nuestra fórmula. Sabemos que resistencia es igual a la resistividad por la longitud partido la sección. Si calculamos la resistencia del conductor de cobre, será igual a la resistividad del cobre, que es 1,7 por 10 elevado a la menos 8, por la longitud, que son 10 metros, partido la sección, que teníamos, que habíamos calculado que eran 4 por 10 elevado a la menos 6. Al hacer eso con la calculadora, nos sale que la resistencia del cobre sería de 4,25 por 10 elevado a la menos 2 ohmios. Equivalentemente, podemos hacer las mismas operaciones con la resistencia del aluminio. En este caso serían 2,82 por 10 elevado a la menos 8 por 10 partido 4 por 10 elevado a la menos 6, que al hacer estas operaciones con la calculadora nos sale 7,05 por 10 elevado a la menos 2 ohmios. Por último, y aunque no tenga nada que ver con este ejercicio, sí quisiera explicaros cómo podéis despejar las demás magnitudes de la fórmula, ya que es muy probable que en cualquier ejercicio, en vez de preguntar la resistencia, pues la incógnita sea la resistividad o la longitud o la sección. En caso de que la incógnita sea la resistividad, para dejar la resistividad sola, tendríamos que hacer lo siguiente. Resistividad sería igual a la resistencia, y ahora la longitud está multiplicando la resistividad y la sección está dividiendo. Por lo tanto, la sección pasará multiplicando y la longitud dividiendo. De esta forma que me quedará por sección partido longitud. Si lo que me están preguntando es la longitud, pues la longitud sería igual a la resistencia. Y en este caso, para dejar solo la longitud, la resistividad está multiplicando, pasará dividiendo, y la sección que está dividiendo pasará multiplicando. Por lo tanto, sería por sección partido resistividad. Y por último, si lo que me preguntan es la sección, quizás sea el más problemático, porque en este caso lo tenemos aquí en el denominador. Así que vamos a hacer un paso intermedio. Vamos a pasar la sección multiplicando aquí. Por lo tanto, me va a quedar que sección por resistencia es igual a resistividad por longitud. Y para terminar, ahora ya sí, simplemente la resistencia que está aquí multiplicando pasará dividiendo, quedándome que la sección es igual a resistividad por longitud partido resistencia. Y tendríamos nuestras tres fórmulas. Aquí tenemos la resistividad, aquí tenemos la longitud y aquí tenemos la sección, además de la ya conocida resistencia.